Muy bien, el día de hoy vamos a aprender la utilización de una carta psicométrica, para lo cual hemos tomado como parte de este análisis una carta psicométrica, la cual se encuentra a presión atmosférica y se encuentra trabajada en el sistema internacional. Creo que esta va a ser mucho más simple de entenderse mediante la utilización de un ejemplo, que me dice lo siguiente: utilice la carta psicométrica para estimar la humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen húmedo, el punto de rocío y la entalpía específica. Para eso me da como datos el aire húmedo, que se encuentra a 41 grados Celsius y una humedad relativa del 10%. Estos datos serán para mí indispensables en yo poder encontrar el punto en el cual se encuentra el aire húmedo en mi carta psicométrica. Para eso vamos a tomar en este caso la temperatura que me acaba de asignar, que es de 41 grados Celsius. Y como no me dice si es la temperatura de bulbo seco o la temperatura de bulbo húmedo, nosotros debemos de considerar que se trata de la temperatura de bulbo seco. ¿Dónde yo voy a poder tomar esta temperatura de bulbo seco? La vamos a observar acá, en mi eje horizontal, donde dice temperatura de bulbo seco. Muy bien, perfecto. Hay que tener en cuenta que a mí el valor que me ha dado es de 41 grados Celsius y para eso vamos a tener que trazar una vertical. ¿Cuál vertical? Que considere estas líneas llamadas líneas de bulbo seco. Entonces, considero que acá está 41 grados Celsius y trazo una vertical, y de esta forma ya habremos considerado la temperatura de bulbo seco, que nos ha dado este valor. Ahora, otro dato indispensable para mí es la humedad relativa al 10%. Ahora, ¿dónde yo encuentro la humedad relativa? Y ustedes pueden observar acá que me dice humedad relativa. Lo tenemos a distintos valores: 90, 80, 70, 60, 40, 30 y 10. Pero esta es la que me interesa, por lo cual yo voy a tomar en cuenta, en consideración, esta curva a una humedad relativa del 10%. Por lo tanto, yo ya determiné que el aire húmedo que yo estoy analizando se encuentra en este punto de intersección, al cual se consideró una temperatura de bulbo seco de 41 grados Celsius y una humedad relativa al 10%. Ya después de esto, solamente es calcular las propiedades sin ningún tipo de problema. Lo primero, voy a trazar una horizontal para calcular la humedad absoluta, pero una horizontal hacia la derecha. Y acá nosotros podemos tomar lectura de la humedad absoluta. Dice contenido de humedad en gramos por cada kilogramo de aire seco, por lo cual yo la humedad absoluta que podría leer en este caso sería aproximadamente 0,0048 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Muchos dirán, pero ¿por qué 0,0048? Si acá lo tenemos en 4 o 5 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco, por lo cual yo he tenido que hacer la transformación para realizar una equivalencia de kilogramos de agua a kilogramo de aire seco, nada más. Ya una vez calculada la humedad absoluta, ahora también me pide la temperatura de bulbo húmedo. Para eso nosotros vamos a utilizar estas líneas diagonales, que son llamadas líneas de bulbo húmedo, por lo cual, según lo que yo puedo observar acá, este punto pasa por esta línea de bulbo húmedo y la lectura de la temperatura de bulbo húmedo se va a hacer en esta curva que ustedes están observando, que cuenta con distintos valores: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Además, debo de recalcar, antes de leer la temperatura de bulbo húmedo, esta curva es muy particular en nuestro análisis. Les cuento que esta curva de acá es llamada la línea de saturación. ¿Por qué? Porque es la línea en la cual nosotros obtenemos una humedad relativa igual al 100%. Ya con esto podemos leer la temperatura de bulbo húmedo, que en este caso sería 19 grados Celsius, considerando que hasta acá era 20, por lo cual el otro sería 19 grados Celsius. ¿Algún otro dato que podríamos leer? El volumen húmedo. Para eso vamos a tener que tomar en cuenta las líneas de volumen húmedo, que son estas líneas diagonales que acabo de remarcar de color negro. Como yo puedo observar, esta se encuentra entre 0,85 y 0,9. Entonces, al considerar que este punto se encuentra muy cerca a 0,9, yo podría realizar una aproximación y decir que el volumen húmedo tiene un valor de 0,895 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Muy bien, otra propiedad que también podríamos leer sería la temperatura de rocío. Para eso solamente vuelvo a trazar una horizontal, pero ya no hacia la parte derecha, sino hacia la parte izquierda, ya que la temperatura de rocío es justamente la temperatura a la cual se va a saturar el aire a presión y humedad absoluta constante. Entonces, al tomar lectura, podemos ver que esta se encuentra 5, 4, 3. Entonces, la temperatura de rocío sería 3 grados Celsius. Y por último, me pide la entalpía. Y la entalpía se puede leer tomando en cuenta esta diagonal de las líneas de bulbo húmedo. Solo tengo que prolongar hasta intersectar esta parte que nosotros tenemos acá. Pero cuidado, porque esta es la entalpía de saturación, que aproximadamente vale 54 kJ kilogramo. Y ahora viene otra pregunta: si esta es la entalpía de saturación, ¿cuánto valdrá la entalpía específica que a nosotros nos pide? Para eso tenemos que utilizar
estas correcciones que me dice desviación de entalpía en kilojoule kilogramo aire seco. Muy bien, yo veo acá que este punto se encuentra entre las desviaciones de menos 0,6 y menos 0,8, por lo cual la aproximación que vamos a tener en cuenta para hacer esta corrección de la entalpía me va a permitir ya calcular la entalpía específica. Hay que tener en cuenta que parto de los 50 kilojoule kilogramo de la entalpía de saturación y tomo la corrección, que en este caso yo puedo utilizar un aproximado e indicar que este tiene un valor de menos 0,73, considerando que está más cerca a menos 0,8 que a menos 0,6. Y la entalpía que nos está arrojando como resultado es de 53,27 kilojoule kilogramo. Este es el uso de nuestras cartas ciclométricas y cómo podemos determinar distintas propiedades de manera muy fácil. Por último, vamos a ver si esto coincide con un software que nos permite justamente obtener propiedades de manera directa. Entonces, ya nos encontramos en este software. Vamos a poner los datos que nosotros teníamos. La temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, que era igual a un 10%. Y con esto podemos obtener datos como la temperatura de rocío. El valor que nosotros hemos leído en nuestras cartas ciclométricas tenía un valor de 3. También tenemos el caso de la temperatura de bulbo húmedo, que nosotros leímos 18,8594 acá en el software, pero en mis cartas yo he leído 19 grados Celsius. Tenemos datos como la humedad absoluta, que me vale 0,04816, y el valor que yo he leído es 0,048. Otro valor podría ser la entalpía, 53,6137, y el valor que yo he leído en mis cartas ciclométricas es de 53,27. También podemos observar el valor del volumen húmedo, que me vale 0,8955, y el valor que yo he leído es de 0,895. Entonces, de esa forma podemos observar que básicamente los resultados son muy cercanos y podemos llegar a la conclusión que efectivamente mis resultados han sido muy adecuados. Muy bien, con esto damos por terminado este video y espero que este sea de su agrado. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.